Bien, muy buenas noches. Dios te bendiga. Gracias por conectarte. Prepara tu corazón porque Dios definitivamente va a hablar a tu corazón como lo hizo conmigo cuando yo estaba viendo lo de esta prédica. Y hoy vamos a hablar de algo bastante importante, como lo es la gracia de Dios. Fíjate que, de hecho, anteriormente se vivía bajo la ley. El pueblo de Israel, por ejemplo, vivía bajo la ley que Dios había dejado escrita. Algunos creemos que son los 10 mandamientos. No, el decálogo fue una parte de la ley en la que el pueblo judío tenía que vivir. El resto de mandatos suman más de 600 mandamientos que quedaron escritos para poder dirigirse el pueblo como tal. En más de 600 mandatos quedó claro lo que Dios esperaba de ellos. Y fíjate que el vivir bajo la ley, el pueblo de Israel, los judíos, pensaban que tenía que ser de una forma tan puntual que podías, con un mandato de los que no cumplieras, estabas en pecado. Y con uno de los más de 600 que había, te ibas al infierno. Ya estabas exiliado del cielo, no había oportunidad, ya no había nada de que pudieras hacer para poder llegar al cielo, con uno que no cumplieras. Pero viene Jesús, cumple la ley, cumple la palabra y empieza la época de vivir bajo la gracia, ¿ya? Entonces, si bien Dios espera que obedezcamos a su palabra, de hecho, seguimos aprendiendo del Antiguo Testamento, pero no vivimos regidos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Ahora, la gracia de Dios no es que Dios nos da permiso para seguir pecando, para seguir viviendo una vida de una forma igual que siempre, sino la gracia es la oportunidad divina para volver a levantarte y cumplir el propósito por el cual Cristo derramó su sangre por ti y por mí. Eso es vivir bajo la gracia. Entonces, nosotros tenemos que comprender que no es que tengo libertad para hacer lo que quiera. Por ahí andaba una secta, de hecho era una secta que se llamaba Creciendo en Gracia, que parte de su enseñanza era que podías vivir una vida en pecado, haciendo lo que quisieras, si engañabas a tu pareja, si te drogas, no importa lo que hicieras. Enseñaban que podías vivir de una vida totalmente perdida. Pero con que hubieras creído en Jesús, eso ya te llevaba al cielo, y no es así. Hay muchos versículos que respaldan que no se puede vivir una vida loca, como diría Ricky Martin, viviendo la vida loca. Y que basta solo con creer en Dios. No es así. Necesitamos que haya un cambio en nosotros. ¿Ya? Ahora, pues casi siempre utilizo alguna historia verídica. Incluso si tú apuntas o si oyes este mensaje, puedes confirmarlo en la Biblia. Porque también hago mi tarea, me pongo a investigar. Y te quiero contar una historia. Fíjate que en 1968, un hombre llamado John Stephen Akhwari, creo que así se pronuncia, Akhwari, representó a Tasmania en los Juegos Olímpicos en México. Durante una maratón en donde él participó, sufre una caída, pero fue una caída muy fuerte. Esto le lesionó una rodilla, le lesionó un hombro y quedó seriamente herido. Él por un buen rato se quedó tirado, no pudo levantarse porque el dolor era muy fuerte. Y cuando pensaron que iba a salir, él se levanta y empieza a renquear y a renquear, pero empieza a continuar la carrera. Pero iba a un ritmo extremadamente lento. Todos los demás lo pasaron. Incluso todos los demás terminaron la carrera. Y el estadio donde todo termina, empiezan a salir, empiezan a vaciarse. Y él todavía no había llegado a la meta. Entonces imagínate que empiezan a, a terminar de vaciar y él no llegaba. Y al final fue el último, obviamente, en llegar a la meta. Y varios se le acercaron a entrevistarlo y uno de los reporteros le dijo, ¿por qué no abandonó la carrera si ya no había ninguna oportunidad de que usted ganara? ¿Por qué siguió? Y él dio una respuesta que quedó muy marcada, tanto para esas Olimpiadas como para su nación. Y él dijo, mi país no me envió miles de kilómetros, ni pagó todo mis ejercicios y mi preparación para venir a empezar una carrera, sino me envió para venir a terminarla. Él era consciente, tenía claro que Dios, perdón, que su nación lo había mandado a empezar, pero también a terminar, no solo a empezar.
Y esa frase tiene un peso bastante espiritual profundo y poderoso, porque muchas personas hoy en día creen que Dios solamente los llamó para comenzar algo. Y entonces vemos a mucha gente, hemos estado entre muchas de esas personas que comenzamos a ir a la iglesia, comenzamos un proceso, comenzamos un cambio, comenzamos a congregarnos, comenzamos incluso hasta a servirle a Dios. Pero Dios no invirtió la sangre de su Hijo Jesucristo solo para que comenzaras algo. Él no solo quiere ser una emoción en tu vida. Él no solo quiere que tú pases al frente en un servicio y que alguien ore por ti o a través incluso, porque hasta ahí se mueve el espíritu a través de la tecnología, que alguien a distancia ore por ti y que tú sientas la presencia de Dios y ¡ay, qué rico, qué bonito! Sentiste una electricidad o te agarró la chiripial que espiritual. Va, está bien, qué lindo, estuvo bien. Yo creo en eso también. Pero Dios no solo quiere que sientas bonito, Él quiere llevarte a la culminación de lo que Él planeó para ti. Ahora, Dios te llamó para terminar el propósito, no solo para comenzarlo. Hay personas que comenzaron bien, pero hoy viven frías, hoy viven desconectadas con Dios. De hecho, hay una parte en la Biblia en donde dice, ustedes, qué lamentable, dice que ustedes empezaron en lo espiritual y terminaron en la carne. Y hay muchísima gente que ha pasado por eso. Primero bien metidos con Dios, primero bien consagrados, bien comprometidos, y empezaron bien y todo iba bien, pero después pararon otra vez igual o peor. Otras personas están apenas empezando el camino de Dios, pero sienten culpa, sienten vergüenza, sienten que ya fallaron demasiado, que ya no son aceptables delante de Dios. Y también aquellos que llevan años incluso escuchando la palabra, pero siguen sin entregarse por completo. Ahora, hoy Dios quiere confrontar una mentira que el diablo ha querido sembrar en nuestro corazón. Tus errores, tus caídas, cancelaron el propósito de Dios. Eso es lo que el diablo quiere hacernos pensar, pero no es verdad. No importa el tamaño de tu error, no importa qué feo suene, es más, ay, menos mal que no se los digo, menos mal que nadie lo sabe, no importa lo que Dios tiene, y no me malentiendas, no te estoy diciendo que puedes vivir perdidamente, te lo dije al principio. No importa el error que tú cometas, Dios tiene mucho invertido en ti, invirtió la sangre de Jesús en tu vida. Un error no lo va a hacer deshacerse de todo el plan sobre tu vida. Al contrario, Dios quiere terminar lo que ya empezaste. Dios quiere que comprendas que un error que tú cometas no cancela el propósito de Dios para ti. Porque la gracia no solamente perdona, la gracia persigue. Y la misericordia de Dios no es debilidad, es el amor de un padre que se niega a abandonar aquello por lo cual pagó un precio tan alto como la sangre de Jesús. Entonces, si Él pagó tanto por ti, Él se niega rotundamente a que abandonarte, a que no va a terminar lo que Él ya empezó. Y te quiero leer el primer versículo, o nuestro versículo base. Está en Filipenses 1:6, te voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Pablo le dice a la iglesia que está en Filipos, estoy seguro. Otra versión dice, estoy convencido, pero esto dice que estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la va a continuar hasta que quede completamente terminada. Pablo escribe estas palabras a creyentes, a gente imperfecta, a personas que estaban en un proceso de transformación, a personas que todavía estaban luchando con áreas de su vida. Esto no se lo dice Dios a una iglesia perfecta porque nunca ha existido una iglesia perfecta. Y Dios está dando una palabra a una iglesia y a personas como tú y como yo, que a veces luchamos con nuestro carácter, luchamos con nuestros pensamientos, luchamos con nuestras actitudes, con malos hábitos. Esto Pablo se lo está diciendo de parte de Dios a gente como tú y como yo. Estoy seguro que quien empezó la obra en ti la va a terminar. Aquí habían personas que estaban luchando con áreas de su vida. Sin embargo, el apóstol declara algo poderoso. Dios no abandona las obras que Él comienza. Lo que ya empezó en ti, Él no lo va a abandonar.
Porque la gracia persigue. La gracia no solo cae sobre ti, sino te persigue. La palabra continuará en este versículo. Si nos vamos al texto original, a la lectura de la escritura original, transmite la idea de desarrollar algo hasta perfeccionarlo completamente. Eso significa que Dios no trabaja superficialmente. Él no improvisa un propósito. Ay, ¿y ahora qué le damos a Esther? Ay, pongamos a hacer. No, Dios ya tiene planeado con perfección el propósito de Esther, por ejemplo. El propósito mío, el propósito de mi esposa, el propósito de nuestros hijos, Dios ya lo tiene planeado. Él no lo improvisa así como que, ay, híjole, ¿y para hacer qué? Pues pongamos. No. Dios tiene un plan. Él no salva personas para dejarlas a medias. Él no sale al encuentro de la gente solo para emocionarlos. Porque toda la Biblia no es del hombre buscando a Dios, es Dios buscando al hombre. Es Dios quien sale al encuentro. Es Dios quien sale para cubrirnos, para sanarnos, para restaurarnos, para levantarnos, para restaurar nuestra vida. Él no salva personas para dejarlas a medias. Ahora, eso confronta directamente nuestra mentalidad moderna, porque muchas veces somos nosotros quienes soltamos a Dios, quienes abandonamos a Dios, quien nos pasa algo y mejor al primero que ponemos en la banca es a Dios. Nos sucede algo y al primero que descartamos es a Dios. Si me enfermo, si me quitan el trabajo, si pierdo a un ser amado, si me roban, con el que me peleo es con Dios. Y entonces dejamos de congregarnos, dejamos de orar. No, a veces, y a los que estamos casados, me peleé con mi esposa, pues ahora no oro. ¿Y qué culpa tiene Dios? No, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero ir a la iglesia, ya no quiero nada. ¿Y qué culpa tiene Dios? Dejamos de buscarlo, dejamos de obedecerlo, dejamos de comprometernos con él, mandamos el compromiso por un tubo. Me pasaba con mi hijo pequeño. Todavía me pasa a veces. Se enoja por algo que me toca castigarle, me toca reprenderle, llamarle la atención y él se enoja. Y yo le digo a veces, vení. Y lo llevo ante un espejo. Conmigo no te enojes. ¿Te quieres enojar con alguien? Le digo, enojate con ese que está en el espejo, mira, porque por culpa de él te quité la Play. Por culpa de ese que está en el espejo. Míralo, y lo pongo ahí solito en el espejo. Por él. Como él no obedece, a vos te cayó. Como él no hizo caso, a vos. Como contestaste mal, a vos te cayó. Pero a veces a Dios le echamos la culpa. A veces a Él es el primerito que lo mandamos a la banca y no es así. Aún así, la misericordia de Dios sigue tocando la puerta de nuestro corazón y Él sigue llamando a nuestro corazón. No porque apruebe nuestra indiferencia, sino porque todavía hay propósito vivo dentro de nosotros. Dios puso algo grande dentro de tu vida, dentro de mi vida, dentro de la persona que está escuchando este mensaje. Tal vez no lo estás escuchando en vivo, pero estás escuchando este mensaje y la palabra de Dios es viva y eficaz. Y déjame contarte que Dios tiene un plan perfecto con tu nombre. Tal vez yo no tengo el honor de conocerte, pero Dios sí te conoce y Él sembró en tu corazón un plan grande, un plan perfecto, un propósito grande. Él no aprueba nuestras malas actitudes ni aprueba nuestra indiferencia hacia Él. Pero Él sabe lo que puso en tu corazón y ese propósito dentro de nosotros. Ese propósito es el que Dios quiere que se cumpla. ¿Y por qué? Porque lo que Jesús, la inversión de Dios al entregar a Jesús en la cruz, no fue una pequeña inversión. Hubiera sido más fácil para Dios entregar todas las nubes del cielo y entregar todas las estrellas para nuestra salvación, que solo con hacer así, las vuelve a crear. Hubiera sido más fácil para Dios decir, bueno, vamos a secar todos los mares del mundo para salvar a Esther, o para salvar a Lindomar, o para salvar a Mario. No, Dios hubiera podido entregar todos los mares y secar los mares del mundo.
Pero solo con decir que vuelva a surgir agua, ¡fum!, se vuelven a llenar. Dios hubiera podido entregar las montañas y los volcanes del mundo entero para salvarnos. Pero solo con voltear a ver y decir, quedó todo muy pelón, quedó muy vacío. No, que hayan otra vez montañas y ¡fum!, vuelven a surgir. Pero entregó lo más preciado, lo más valioso que él tenía, a Jesús. Entregó lo más amado que él tenía, a su Hijo. Y si Dios entregó a su Hijo por ti y por mí, entonces debes comprender algo. Él no pretende abandonar el diseño que colocó dentro de tu vida. Ahora, tenemos que ser conscientes de algo. La misericordia de Dios es más grande que nuestra peor caída. Y te voy a leer este otro versículo que está en Lamentaciones 3, 22 y 23. Te voy a leer la Reina Valera contemporánea. Y dice así: por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos y su compasión jamás se agota. Mira qué hermosa promesa. Su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades. Muy grande es su fidelidad. Mira qué lindo lo que Dios nos dice. Su fidelidad es grande, es inmensa. Miqueas 7:18 en la Nueva Versión Internacional dice: no hay otro Dios como tú, porque tú perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de tu pueblo. No permanecerás airado para siempre o enojado para siempre, porque te deleitas en mostrar misericordia. Yo no sé si tú trabajas en lo que te gusta o de repente trabajas en lo que te tocó, pero hay personas que logran trabajar en aquello que les gusta trabajar. Y les gusta trabajar en eso y en eso trabajan. Y se deleitan trabajando. Para ellos ya no les cuesta ir a trabajar. No tiene que estar la esposa ahí, ya levántate, hombre, levántate, ya levántate, mi amor. Mija, levántate, hombre. No, porque el que se deleita, el que disfruta lo que hace, si entra a las 8 de la mañana, a las 5 de la mañana, es así con tic, 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 tic. Buenos días, ya amaneció. Y se levanta y prepara su ropa y se va a bañar y come algo y ya está listo y hasta prepara la lonchera de los niños, prepara a los niños, los levanta y porque está contento esperando que llegue la hora de ir a trabajar, porque el que se deleita en lo que le gusta. Y este versículo dice que él se deleita en mostrar su misericordia. A él le fascina que podamos notar su gran misericordia sobre nosotros. Ahora, el problema es que muchas personas, después de que le fallan a Dios, piensan que él automáticamente se aleja de ellos, y no es así. Por ahí anda, de hecho, se usa una frase en el ámbito cristiano de alguien que falla y dice: cayó de la gracia. Se cayó de la gracia. Y yo aprendí algo de un pastor por ahí que decía: no, no se cayó de la gracia, cayó en la gracia. Porque no es por sus obras, sino por el gran amor y misericordia de Dios que no ha sido consumido, que no, Dios no le va a dar conforme a sus actos. Eso es estar dentro de la gracia. Cayó en pecado, falló, pero o luego pecó, porque tal vez ni siquiera él cayó, ¿eh? Porque no es de que va como en la vida como si nada y de repente, ay, se fue en un hoyo, porque no es así que cayó en pecado, sino pues algo así sería. No, el que peca, peca, porque quiso, porque lo planeó, porque lo preparó todo. Peca el que quiere. Pero tal vez, si cambiamos ese concepto, nos vamos a dar cuenta que no es que alguien se aleje de la gracia, sino al contrario, cuando falla, la gracia de Dios lo puede envolver. Y no con esto estoy diciendo que podemos vivir en pecado. Y como decía ese salmista, living la vida loca. No, no se trata de eso. No es que Dios se aleje del que falla, al contrario. Esa es una de las armas más peligrosas del enemigo, esa mentira. Hacerle creer al creyente
que ya no vale la pena regresar a los pies de su Señor. Pero la Biblia muestra continuamente a un Dios que busca restaurar a aquel que ha caído, a un Dios que busca levantar a aquel que ha fallado, a un Dios que tiene misericordia, que es movido a misericordia y que derrama su amor y que hasta hace fiesta cuando un pecador se arrepiente y regresa a sus caminos. La Biblia muestra continuamente que Dios busca restaurar a la persona que falla. Fíjate, solo para darte un ejemplo, Pedro, ¿qué hizo Pedro? Negó a Jesús 3 veces. La primera lo negó, la segunda juró que no lo conocía y la tercera blasfemó. Y aún así, Jesús sale a su encuentro después. Jonás, por ejemplo, huyó del propósito de Dios. Dios le da una instrucción y el nene se va. No quiero, ¿y qué? Es más, con mi dinero, y pagó un gran pasaje para ir a otro lugar. Huyó del propósito de Dios. Y Dios del pelito, de la oreja, me lo dije, momentito. ¿Y acaso vos, así como algunas mamás? ¿Y acá, y de cuándo acá usted se manda solo? ¿De cuándo acá se manda sola? Venga para acá, papayito, si yo lo mandé para ahí. ¿Usted qué anda haciendo por allá? Véngase. Y ahí venía Jonás. El pez me lo traía así de la oreja. David también, David, si se peló, decimos aquí en Guatemala, se pasó. Él cayó así bien feo. Y entonces Dios envía a un profeta a confrontarlo, a decirle, uy, no, David, sí, lo que hiciste sí estuvo muy feo, David. Hombre, ahí sí te pasaste. Fíjate, Sansón, perdón, también destruyó el llamado que Dios tenía sobre él por malas decisiones. Pero aún en su último momento, Dios lo escucha y lo ayuda a completar la obra. Y estas personas que te mencioné están en el libro de Hebreos, en la galería de la fe, en las personas que hicieron cosas hermosas para Dios. Pero podríamos mencionar sus errores. Bueno, Pedro no está ahí, pero está en el inicio de la iglesia, pero todos los demás fallaron de alguna forma. Los que encuentras en la galería de la fe fallaron de alguna forma. Sin embargo, Dios los restauró. Esto significa que Dios no es que ignora el pecado que cometamos, significa que su amor es tan profundo que todavía ve propósito aún en medio de nuestras ruinas, que su amor es más grande que tu error. Que su amor nos cubre, imagínate su gran bondad. Que su amor nos alcanza y nos envuelve. Ese es el Dios del que yo predico. Ese es el Dios del que te estoy hablando. Dios no es que no tome en cuenta tu pecado. Significa que su amor es más grande, es más profundo de lo que puedas comprender. Y que Él sabe que tiene un plan para ti. La misericordia no es aprobación, es una oportunidad nueva de Dios. Que Dios tenga misericordia sobre ti. No es que apruebe tus malas decisiones, no es que apruebe tus malas acciones. No es que Él diga, sí, pobrecito, no, también tiene razón, si está joven, pues apenas está empezando su vida. No es que Él consienta el pecado. Aquí en Guatemala decimos, no es que cuando alguien alcahuetea, no sé si también tú conoces esa palabra, ser alcahueta, es aquel que es como aquella mamá que dice, ay, no, pobrecito mi nene, no, que no se levante, apenas tiene 38 años. Pobrecito el nene, que no trabaje, si aquí está su madre que le va a dar la comida. Eso es ser alcahueta, eso es alcahuetear. Entonces no es que Dios sea así, que Él ignore tus errores. Significa que su amor es más grande. Es que, perdóname, pero es que Él está loco de amor por nosotros. Perdóname que te lo diga de esta forma, pero es que a Él le duele su corazón de tanto amor por ti. Ese es el problema. Tenemos a un Dios que es su kriptonita. Permíteme explicártelo así. Es tu nombre.
y su corazón palpita por ti. Si tú te pudieras apoyar en el corazón de Dios, cada palpitar diría tu nombre. Esto no es poema barato, es una realidad. Dios te ama. La misericordia no es aprobación, es una oportunidad que Dios te da. Hay personas que creen que porque todavía sienten la presencia de Dios, y eso es otro gran peligro, entonces todo está bien espiritualmente. No, la misericordia muchas veces sigue hablando precisamente porque Dios está dando tiempo para que reaccionemos, para que nos arrepintamos, para que volvamos a la verdad antes de que el corazón se endurezca verdaderamente. Pero hay personas que porque predican, que porque cantan y porque Dios se mueve, dicen, no, pues de plano Dios me entiende. Él sabe que yo de vez en cuando todavía me voy a echar unos drinks o todavía hago cosas indebidas o salgo con mi secretaria y que mi esposa no se entere, pero como cuando yo predico o cuando yo ministro la alabanza, Dios se mueve es porque Dios me entiende. Y no se trata de eso, es que Dios está esperando que por favor comprendamos que no es aquello para lo que Dios nos llamó. La misericordia de Dios no debe producir comodidad, debe producir quebrantamiento. Cuando entiendes cuánto te ha perdonado Dios, ya no puedes seguir jugando con aquello que hirió su corazón. Tus errores le duelen, tus errores lo entristecen. Y cuando tú entiendes que su gran misericordia y amor es grande, tú no puedes seguir metido en ese mismo error porque sabes que lo va a herir, le va a doler. Cuando entiendes cuánto te ha perdonado Dios, tú ya no vuelves al error. La misericordia de Dios no existe para encubrir tu pecado, sino para rescatar tu propósito. Su misericordia es nueva cada mañana, no para que tu pecado sea oculto, sino para que tu propósito se cumpla en él. Pero yo te pregunto, ¿la misericordia de Dios la estás usando para acercarte más a él o para seguir justificando áreas que no has querido rendir delante de él? Contéstalo ahí en tu lugar. Otro punto bastante importante es que la sangre de Cristo fue demasiado costosa como para vivir a medias. 1 Pedro 1, 18 y 19 dice en la Nueva Biblia Latinoamericana, ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas. Es decir, ustedes no fueron perdonados, no fueron alcanzados a través de cosas que no valen la pena, como el oro, la plata, sino con la sangre preciosa, como de un cordero sin mancha, sin tacha, la sangre de Cristo. Es decir, que tú fuiste comprado por precio altísimo. Así que no podíamos seguir viviendo perdidamente. Romanos 8:32 en la NBI dice, el que no, hablando de Dios, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas? Si no negó a su hijo, si no te negó a su hijo, ¿cómo no te va a ayudar a salir adelante? No, Lindomar, es que usted no sabe. Yo estoy bien mal, económicamente tranquilo, solo es un tiempo, solo es un momento. Hay una parte también en la Biblia donde dice, gócese cuando atraviesen diversas pruebas. Gócense y alégrense, porque su galardón será grande. Su premio, su recompensa, si ustedes logran soportar. Y además, imagínate que hasta un poco choqueante podría parecerte la instrucción, pero dice, gózate. Pero no, a veces no estamos en ese punto. Tenemos que comprender algo. La cruz no fue un símbolo, solamente un símbolo religioso. La cruz no es un bonito adorno arriba de las iglesias o en las paredes de algunas congregaciones. Fue una transacción eterna que marcó la historia. Jesús no murió solamente para darte una mejor vida. Déjame decirte que Jesús no derramó la sangre en la cruz para que tú tengas un mejor sueldo, que te puedas comprar el celular que quieras, que puedas agarrar el carro que tienes ganas o una mejor casa. No me malinterpretes. No es que esas cosas Dios no las quiera para ti, luego y sí las puede querer. Él puede querer que tú vivas de una mejor economía. Pero Jesús no murió para eso. O no murió para que tú, no me malentiendas, pero Jesús no murió para que tu hogar sea restaurado, que también lo quiere hacer. Él murió
para reconciliarte con el Padre y activar así el propósito eterno dentro de ti. Y todas las demás cosas, cuando te reconcilias con el Padre y cuando activas el propósito dentro de ti, entonces empiezas a buscar a Dios. Y cuando buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas, las que te mencioné y las que en tu corazón y en tus anhelos están, todas esas cosas van a venir solitas. Si esas cosas fueran malas, si la prosperidad, una mejor casa, terminar tus estudios, que tu hogar se restaure, que tus hijos se alineen, si esas cosas no le interesaran a Dios, Dios diría, busca primeramente el reino de su justicia y ya. Pero no, dice, y todas estas cosas te vas a volver un imán de cosas buenas, porque solitas van a venir. No las vas a andar buscando, solitas van a venir. La sangre de Cristo fue derramada por ti, pero fue demasiado costosa como para conformarnos con una vida espiritualmente superficial. Hoy hay personas que quieren los beneficios de Dios sin comprometerse, pero la verdadera gracia nunca deja a una persona igual. El que dice yo estoy viviendo bajo la gracia no puede seguir su vida igual. Fíjate que en el griego una de las palabras asociadas a gracia, pon atención a esto, una de las palabras asociadas a gracia es charis en el griego, que habla de favor divino. Esa palabra charis significa favor divino, pero también habla de una influencia espiritual sobre el corazón que transforma la vida. Eso dice, imagínate. La palabra gracia en el griego, en el original, habla de favor divino y de una influencia espiritual sobre los corazones, y eso transforma la vida de una persona. Entonces, si alguien ha recibido la gracia de Dios, otro versículo dice, por la gracia de Dios son salvos. O sea que por el favor divino, por la influencia espiritual sobre tu corazón, eres salvo. Entonces eso transforma tu vida. Eso significa que cuando la gracia verdaderamente toca a una persona, algo comienza a cambiar dentro de esa persona. Nadie que se ha topado con la gracia de Dios sigue igual. Y no estés pensando en alguien, no, esto es para ti. Ahí sí como con mi hijo, cuando te mires en el espejo, pregúntate, ¿me sigo viendo igual? ¿Sigo siendo la misma persona? Apenitas si voy cambiando y eso que llevo 20 años en la iglesia. Algo comienza a cambiar. Tal vez no ocurre perfecto de inmediato, no pasa todo en un 100% de forma inmediata, pero comienza una lucha nueva. Comienza hambre espiritual dentro de ti, comienza una convicción de hacer las cosas, un deseo de agradar a Dios. Una persona de aquí del grupo acaba de ir a su retiro de hombres. Llevaba 40 años fumando, haciéndole daño, él se llama Miguel, haciéndole daño a su organismo y haciéndole daño a su esposa y a su hija. Porque por si no lo habías escuchado, el que fuma no solo se hace daño a él mismo, sino a las personas que están a su alrededor, que conviven con él. Pero él tomó la convicción de dejar el cigarro por completo. Y tomó la decisión y él dijo, regreso a mi retiro y ya no vuelvo a fumar. Y ha entrado en ansiedad, le ha dado nervios, ha estado con esa desesperación, pero lucha poner todo eso delante de Dios y permanecer, porque está convencido de querer dejar ese vicio, de ya no ser esclavo de un vicio. Cuando alguien está bajo la gracia de Dios, comienza un deseo de agradar a Dios. Agradar a Dios, la palabra agradar tiene que ver con agradecimiento, porque la gracia auténtica no solamente perdona el pasado, también empuja hacia el futuro que Dios tiene planeado con tu nombre. La gracia de Dios no solamente perdona el pasado, te empuja hacia el futuro que Dios tiene para ti. La sangre de Jesús no solamente te salvó, no solamente te libró del infierno, también te llamó a vivir para algo eterno. Dios sigue dando oportunidad porque todavía hay un propósito. Cuando Dios da una oportunidad es porque todavía Él sabe que hay un propósito que se puede cumplir.
Jonás 3:1 y 2 en la Reina Valera dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Nínive era una ciudad que vivía en pecado, que vivía lejos de Dios, pero Dios tenía perdón, déjame un momento, perdón, ahí hay un tubito, mira, con que lo quites. Ahí está. Gracias. Nínive era una ciudad dura, era una ciudad que vivía perdida, lejos de Dios. Y él estaba, no hagan ruido, por favor. Y él estaba, Dios estaba enviándolo a dar una palabra. Jeremías 29:11 en la Nueva Traducción Viviente dice: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Esto lo dice el Señor. Yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Algo poderoso ocurre en Jonás. Dios vuelve a hablarle. Dios no solo le habló una vez, vuelve a insistirle. Esto le revela el corazón del Padre. Dios estaba diciendo: yo quiero que vayas y que les hables de que tienen que cambiar su corazón, que se han alejado de mí, que se han vuelto una ciudad dura, que se han vuelto una ciudad lejos de mi voluntad y de mis planes. Eso era Dios dando una oportunidad, eso era cubriendo con gracia a toda una ciudad. No solo a Jonás, sobre Jonás estaba su misericordia también. Porque Jonás había huido, había desobedecido, había tratado de escapar del llamado, pero el propósito de Dios seguía vigente. Hay personas que creen que ya perdieron demasiado tiempo. Y si quizás desperdiciaron años, y tal vez luego y sí, es cierto, pero Dios todavía puede redimir lo que parecía perdido. Pero cuando Dios mira tu vida, Él no solamente ve tu error, Él también ve el diseño eterno que colocó dentro de ti. Él mira su agenda y mira en cuántos planes está tu nombre. Tú no puedes vivir eternamente dependiendo de otra oportunidad y otra oportunidad y que Dios me dé otra. Está bien, Dios es un Dios de oportunidades, pero tú no puedes vivir jugando con la gracia de Dios. Porque hay un momento en donde Dios ya espera una respuesta correcta de parte tuya. Madurez, decisión y compromiso. Porque muchos quieren que Dios siga persiguiéndolos mientras continúan jugando con el pecado, con indiferencia o con tibieza espiritual. Y Dios es misericordioso, pero también Él es santo. La gracia no elimina el llamado al arrepentimiento. Cada nueva oportunidad de Dios es una prueba de su amor, pero también una responsabilidad espiritual. El propósito de Dios requiere una respuesta completa. Lucas 9:23 Dios habla hoy, dice: después Jesús les dijo a todos: si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz cada día y sígame. Santiago 1:22 en la NBI dice: no se contenten solo con escuchar la palabra. Mira qué bonito este versículo. Mira qué confrontativo. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Hay gente: ay, qué bonito estuvo el mensaje que escuché el domingo en la iglesia, o qué bonito el versículo que me mandaron, o qué bonito ese reel que me salió en el teléfono. No te contentes solo con eso, porque te estás, aquí en Guatemala decimos casaca. Bueno, parte de un concepto de esa palabra es mentira, ¿verdad? Ese es solo casaca, es solo mentira. Pero también está la otra área en donde a veces, no, aquel es bien casaquero, pero no porque sea mentiroso precisamente, sino porque tiene mucha palabra. Pero en el lado de mentira, no te autocasaquies diciendo: ala, qué bonito estuvo lo que me salió en el teléfono, qué bonito lo que vi en la televisión, lo que escuché en un mensaje. No, llévalo a la práctica. Porque Dios no está buscando solamente asistentes de iglesia, no solo está buscando gente que llene un lugar, está formando discípulos. Y los discípulos cumplen el propósito.
Y aquí está una de las mayores tragedias de esta generación. Hay personas que llevan años cerca de la presencia de Dios, pero lejos de la entrega. Llevan años cerca de la cruz, pero lejos de Cristo. Conocen canciones, se saben versículos de memoria, reconocen ambientes espirituales, pero todavía no han rendido completamente su corazón. El evangelio no es solamente levantar la mano un día y pasar al frente y llorar. Es morir diariamente al ego, al orgullo, a la doble vida, al yo pienso, yo creo. La Biblia lo dice y si no lo dice lo debería decir. Es morir a todo eso. Morir en la independencia espiritual. Porque el propósito de Dios jamás se va a cumplir plenamente en una vida dividida. Jesús fue misericordioso. Y lo vemos cuando encontraron a una mujer en adulterio. Pero también fue muy claro con ella. Ve y no peques más. Cambia, cambia esa vida. La misericordia de Dios se derramó sobre esa mujer. Jesús, que sí podía haberla apedreado, o al menos tirar la primera piedra, no lo hizo. Y se lo dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Y ella ve y dice, no, ya no están. Jesús le dice, pues ni yo te condeno. Como quien dice, yo que sí podría, yo no te condeno. Pero fue claro, ve y no peques más. Ahí está el equilibrio correcto del reino. Amor, pero también verdad. Los brazos del Padre, pero también la instrucción. Hoy Dios sigue extendiendo gracia, pero también sigue llamando al compromiso. Porque Él sabe lo que podrías llegar a hacer si verdaderamente te rindieras, si lo hicieras por completo. Dios no te llamó solamente a creer en Él, te llamó a seguirlo de verdad. Y para terminar, la gracia de Dios es una de las expresiones más poderosas del amor del Padre. Gracias a ella, seguimos vivos, seguimos teniendo acceso a su presencia, sin merecerlo, mencionamos su hermoso nombre, seguimos teniendo oportunidad de volver a levantarnos aún después de haber fallado, solo por la gracia de Dios. Pero ese mensaje también confronta algo. No podemos convertir la misericordia en una excusa para permanecer iguales y no cambiar. Porque Dios no entregó a su Hijo para que vivieras una vida espiritual superficial, fría y a medias. La cruz fue demasiado costosa para Dios. La cruz le dolió en su corazón. Jesús murió no solo para perdonarte, sino para restaurarte, para transformarte, para activarte en su llamado, para llevarte al propósito de Dios, a lo que Él diseñó con tu nombre. Tal vez has fallado, tal vez te has alejado incluso. Tal vez llevas años en la iglesia, pero nunca te has comprometido verdaderamente. O tal vez estás empezando a buscar de Dios. La buena noticia es esta. Dios todavía sigue llamándote. Él sigue parándose a la puerta y diciendo, ya no tarda, ya viene, ya va a empezar, hoy sí lo va a hacer en serio. Pero Dios no solo está esperando que te emociones, quiere verte transformado. Vamos a terminar orando. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos un momento. Y primero quiero invitarte a que si tú reconoces que te has alejado de Dios, si nunca has recibido a Jesús en tu corazón, no te estoy invitando a que recibas una religión o una creencia, nada más, sino al Hijo de Dios en tu corazón. Si nunca lo has hecho, este es un buen momento para que te reconcilies si te alejaste o para que lo hagas por primera vez. Yo voy a hacer una oración en donde reconozco a Jesús como mi Señor y Salvador y le pido perdón por mis errores. Si tú nunca lo has hecho o lo hiciste, pero te alejaste y quieres volverlo a hacer, te invito a que en tu lugar lo repitas esta oración después de mí. 30 segundos y mucho, es muy pequeña y después me quedo orando por ti. Dice así, bendito Padre, bendito Dios, gracias por la oportunidad que me das. Quiero aprovechar esta oportunidad y quiero pedirte perdón, amado Padre, porque mis propios actos me alejaron de ti, pero hoy reconozco que te necesito. Señor Jesús, entra en mi corazón. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Ayúdame, ayúdame, Padre, porque yo necesito cambiar y tú mereces que yo sea diferente. Quiero vivir comprometido contigo y si tú te atreviste, Señor Jesús, a morir por mí, yo quiero vivir para ti. Dame la oportunidad a vivir una verdadera relación, no solo religión. En el nombre poderoso de Jesús.
Amén y amén. Ahora termino orando por ti. Señor, gracias por tu gracia y tu misericordia, Señor. Gracias porque tú, después de nuestras caídas, Señor, tú no nos has soltado. Perdónanos porque a veces nos hemos enfriado. Perdona por las veces que hemos tomado tu amor a la ligera y por las veces que hemos olvidado el precio que pagaste en la cruz por nosotros. Por la indiferencia a veces ante ese sacrificio. Hoy reconocemos, Señor, que la sangre de Jesús fue derramada con un propósito eterno y divino. No queremos seguir viviendo una vida espiritual, Padre Santo, que sea vacía. Queremos rendirnos completamente a ti. Te pido, mi Dios, que hoy restaures a la persona que ha caído, que ha fallado, que levantes al que se alejó, Señor, que lo atraigas nuevamente a ti con lazos de amor, con misericordia. Que despiertes al que se ha enfriado, Señor, espiritualmente. Y trae convicción y verdad, y trae verdadero compromiso sobre aquellos que han estado jugando con las cosas espirituales. Ayúdanos a ser discípulos genuinos. Forma nuestro carácter, Padre. Que podamos reflejarte a ti, mi Dios. Y no permitas que desperdiciemos las oportunidades que tú nos has dado. Todo lo pedimos en el grande, único y poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga grandemente. Gracias por conectarte. Comparte este mensaje con otras personas. Estoy seguro que tú puedes ser de bendición para otras personas. Amén. Si te llegó este link es porque Dios quería hablarte. Ahora tú sé de bendición a otros, a tus contactos, a tus amistades. Amén. Sé de bendición a otros. Dios te bendiga grandemente. Mi Esthercita, que Dios te bendiga ahí en Argentina. A toda tu familia, un besote. A tus angelitas. Que pasen una muy feliz noche. Que Dios multiplique sus horas de descanso. Y a todos los demás que están escuchando ese mensaje, que Dios se derrame sobre ustedes en el nombre de Jesús. Feliz noche, mister. Saludos a Fabi. Bendiciones. Nos vemos. Chao, pues. Te cuidas.